Estamos tratando una corta serie que tiene que ver con la vida cristiana, con el andar cristiano, sobre todo en esta condición o esta situación a nivel mundial de pandemia. Ya hemos tratado dos temas y hoy vamos a tratar el tema número 3. Pero el tema número 1 se tituló Encontrando fortaleza espiritual en pandemia. La palabra de Dios siempre nos da aliento para que podamos vivir la vida cristiana aún en las peores circunstancias que nos toque vivir. El tema número 2 que tratamos se tituló Cumpliendo la gran comisión en pandemia. Recordarán ustedes que vimos que el apóstol Pablo con Bernabé cumplieron la gran comisión de predicar el evangelio aun cuando fueron a una región que estaba infectada por enfermedades, por plagas, y había un ejemplo negativo que en cierto momento Marcos se desanimó y él se volvió a Jerusalén y no cumplió la gran comisión. Aunque después él aprendió, se superó y llegó a ser un gran hombre de Dios, de tal manera que inclusive Dios lo usó para escribir uno de los evangelios que tenemos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy estaremos viendo un nuevo tema que se titula Siendo fieles en el dar en pandemia. En la presente situación de pandemia ha surgido una interrogante en muchos cristianos e iglesias que más o menos dice así: ¿se debe de seguir ofrendando en esta situación de pandemia? Ha habido líderes, pastores que han tenido diferentes opiniones. Algunos dicen que no hay que ofrendar en pandemia, que no hay que diezmar en pandemia, porque la situación es grave, la situación es difícil y todo. Bueno, yo personalmente creo que no debe de exigirse, no debe ser una exigencia. El dar nunca tiene que ser una exigencia de ningún lado. La iglesia no tiene que exigir, el pastor no tiene que exigir. El dar es producto, es algo natural que tiene que salir de cada creyente de acuerdo a su desarrollo espiritual, de acuerdo a su relación con Dios, de acuerdo a su comprensión de la palabra del Señor. Estoy totalmente convencido de que cualquiera que sea nuestra situación que estemos atravesando, sean momentos fáciles, sean momentos bendecidos o sean momentos muy difíciles en nuestra vida cristiana, tenemos y debemos de ser siempre fieles al Señor. Y cuando hablamos de ser fieles al Señor, no solamente estamos hablando de obedecerle en sus mandamientos, sino también de seguirle. Por ejemplo, hay que ser fieles a Dios en congregarnos, hay que ser fieles a Dios en vivir vidas santas, hay que ser fieles a Dios en leer la Biblia, hay que ser fieles a Dios en orar y también hay que ser fieles a Dios en el dar. No se puede decir solamente seré fiel en estas cosas y en esto no. Cuando uno decide ser fiel a Dios en cualquier circunstancia de la vida cristiana, uno tiene que entender que esto abarca todos los aspectos y todas las áreas de la vida cristiana. Esto incluye el dar. También tenemos en las Escrituras el ejemplo de iglesias, y esto quiere decir personas, que en una situación de plagas o pandemia, si se quiere decirlo así, habían enfermedades y habían sequía, fueron fieles al Señor en su ofrendar. Y esto tiene que servirnos, como estuvimos viendo en las semanas anteriores, como una dirección en nuestra vida de que el cristiano debe de encontrar fortaleza espiritual en cualquier situación, en plagas, en pandemia, en enfermedad. La Biblia nos da soluciones, dirección. Y también el cristiano tiene que encontrar, por ejemplo, la dirección para cumplir la gran comisión en pandemia. También en la Biblia encontramos la dirección para que nosotros podamos cumplir la obediencia a Dios en el dar en pandemia, en plagas. Abramos la Biblia, por favor, en 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Este es un pasaje que los hermanos de mi congregación de Palmas Reales recordarán que en más de una ocasión lo hemos estudiado, lo hemos predicado, lo hemos utilizado para estudiar, ver qué dice la Biblia sobre el ofrendar, sobre el dar. Pero ahora vamos a hacer un poco más de énfasis en este contexto de plaga, de pandemia. Solamente vamos a analizar de este capítulo 8 los 5 primeros versículos nada más, de los cuales vamos a derivar varios principios para nuestras vidas espirituales. El versículo 1 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Queda claro que Pablo se está dirigiendo a creyentes porque le dice hermanos.
y habla, os hacemos saber la gracia de Dios. La gracia de Dios, o como bien traduce la NTV esa frase, quiere decir lo que Dios en su bondad ha hecho. Lo que Dios en su bondad ha hecho. Se había hecho visible, la gracia de Dios se había hecho visible en esta iglesia o en estas iglesias, en las iglesias de Macedonia, como ocurrió en el caso de la iglesia de Antioquía, que se narra o se menciona en Hechos capítulo 11, versículo 23. Es decir, la obra de Dios o la presencia de Dios era algo palpable, se podía ver. En Hechos 11, 23 dice, cuando Bernabé llegó a esta iglesia, dice, o sea, Bernabé cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice que cuando este varón llegó a esta iglesia, él vio la gracia de Dios y se regocijó. Cuando Dios está obrando en una iglesia, cuando Dios está obrando en una familia, cuando Dios está obrando en una persona, se puede ver la gracia de Dios y esto trae regocijo, esto trae bendición, esto trae alegría. No se está hablando de la gracia salvadora de Dios, sino se está hablando del resultado, del reflejo de esta gracia en la vida del creyente, de los hermanos. Es el vivir de acuerdo a los principios de Dios, no según los principios del sistema mundo que nos rodea. Siempre hemos dicho y seguiremos diciendo, usando una frase de este gran teólogo John Stott, de que el creyente debe de vivir una vida que es una contracultura cristiana. Es decir, el creyente, la iglesia, nunca debe de ajustarse al molde, al principio del mundo que nos rodea. En Antioquía, los creyentes demostraron en sus vidas el amor. Eso es muy importante para el estudio que estamos iniciando en esta ocasión. Ellos demostraron el amor como característica de ser seguidor de Cristo, por lo cual se les llamó cristianos por primera vez a los seguidores de Cristo. Cristianos se les llamó. Eso está en Hechos capítulo 11, versículo número 26. Lo cual queda confirmado, o sea, el amor de esta iglesia, lo cual queda confirmado porque se desprendieron de sus bienes materiales y enviaron ayuda material, ayuda financiera para los pobres en Jerusalén. Eso está también dicho en Hechos 11, 29 y 30. Vaya usted captando esto. Cuando la gracia de Dios está obrando, es algo que se puede ver. Y una de las cosas que ocurre en la vida de la persona, de la familia, de la iglesia, es el amor, el compartir con el necesitado, con el más pobre, el dar. Ese es el dar, queridos hermanos. Y en este versículo 1, Pablo va a mencionar a las iglesias de Macedonia. Macedonia es una región, una provincia al norte de Grecia. Y en esta región se encontraban en ese momento 3 iglesias que Pablo había fundado durante su viaje misionero. Estas 3 iglesias eran la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea. A esas 3 iglesias es la que Pablo en el Nuevo Testamento se va a referir como las iglesias de Macedonia. La historia de estas 3 iglesias, cómo se iniciaron, cómo se establecieron, se encuentra en Hechos capítulos 16 y capítulo número 17. Cada iglesia, y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo siempre todos nosotros, cada iglesia tiene su propio carácter o sus propias características, sus propios rasgos. Es como hablar de cada persona, de cada ser humano. Cada persona, cada ser humano tiene su propio carácter, tiene su propia personalidad, tiene sus propios rasgos. Por ejemplo, a nadie le gusta que los estén comparando con otra persona, porque cada persona es única. De igual manera, cada iglesia es única, cada iglesia tiene su propio carácter. Cada iglesia se destaca por algo, de ahí que no podemos comparar el ministerio de una iglesia con la otra. Una iglesia a veces se destaca porque trabaja en cierta área y amén, gracias a Dios. Otra iglesia por otra área, amén, gracias a Dios. Y no podemos comparar, no podemos decir, mira, esa iglesia es mejor que la otra. No, es lo que Dios está haciendo a través de cada iglesia local. Por ejemplo, la iglesia de Filipos o de los filipenses
se destacaron por su amor a las misiones. La iglesia de Tesalónica se destacó por su predicación de la palabra de Dios. La iglesia de Berea se destacó por su estudio de la palabra de Dios. Usted puede ver que son diferentes características, pero cada iglesia es única y cada iglesia fue usada para la honra y gloria de Dios. Pero el versículo número 2 dice que estas iglesias, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea, versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, ojo, estas iglesias estaban en grande prueba de tribulación, las iglesias de Macedonia. ¿Por qué? Porque esa región era muy pobre. Era una región que a través de los años había sido devastada por las hambrunas, por las pestes y por las guerras. Estas iglesias estaban sufriendo una condición de extrema necesidad materialmente hablando. Tenían problemas financieros. Eran gente pobre dando ofrenda para gente más pobre en Jerusalén. Porque algo que todos aprendemos en la vida es, siempre hay alguien que está más necesitado que nosotros. Algo que a veces nosotros decimos que ya no nos sirve, que ya no lo voy a usar, lo voy a desechar. Tenga cuidado, piénselo bien antes de hacer eso, porque hay otras personas que sí lo necesitan posiblemente. Y siempre podemos ser de ayuda para otros. Pero estas iglesias de Macedonia eran iglesias muy pobres materialmente hablando. Pablo dice en el versículo 2, que en grande prueba de tribulación, dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Capte usted lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Algo con lo cual quizás tengamos que vivir años es la pobreza. Porque muchas veces vivimos en un contexto de pobreza. Ahora, queridos hermanos, ser pobre materialmente no es una maldición. Y algunos a veces dicen que es una maldición ser pobre. No es una maldición, hermanos míos. Hermano, yo creo que la enseñanza bíblica es que si tenemos sustento, si tenemos casa, si tenemos abrigo, si tenemos comida, démosle gracias a Dios. Y si usted tiene estas cosas cada día, entonces usted no es una persona pobre. Realmente no lo es. Pero no debemos de permitir que la pobreza limite nuestro gozo. Ok, supongamos que usted dice, mire pastor, yo soy una persona pobre, ok, ya. Pero no permita que la pobreza limite su gozo. Nunca, y es algo que hemos enseñado a través de los años, cuando hemos hablado de finanzas aquí en Palmas Reales, nunca permita que lo externo determine lo eterno. Nunca permita que lo externo determine lo eterno. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender algo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, que es eterno, no en lo externo. Pero este versículo 2 sigue diciendo que en ese contexto de pobreza, mire lo que dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Estas iglesias de Macedonia, los filipenses, los de Tesalónica y los de Berea, estaban en un contexto de pobreza. Por eso Pablo ahora dice que en este contexto de pobreza ellos abundaron en riqueza de su generosidad. Muchos creyentes no diezman ni ofrendan porque permiten que sus necesidades materiales los controlen, los gobiernen. Entonces siempre están buscando muchas veces un pretexto para no ofrendar, no diezmar, porque se han metido, por ejemplo, de repente en una serie de deudas, de pagos, y no tienen para darle al Señor lo que corresponde dar. Si usted es ese tipo de persona, usted tiene que ordenar su vida. Y honestamente, si usted está en esta línea de lo que estamos hablando, usted tiene que pedirle perdón a Dios. Y usted tiene que buscar la misericordia de Dios, la ayuda de Dios. Porque es la única forma de salir de una situación similar. La generosidad es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que Pablo nos da en Gálatas capítulo número 5. La generosidad es la bondad. Es la bondad. Hay un principio espiritual. La pobreza material nos permite mostrar nuestras riquezas de generosidad.
Eso es precioso lo que se ve en esta iglesia o en estas iglesias de Macedonia. La pobreza material nos permite mostrar nuestras riquezas de generosidad. Por ejemplo, hace un momento dijimos que los filipenses, la iglesia de Filipos, era una iglesia que se caracterizó por su amor a las misiones, por su dar a las misiones. Y recuerde, era una iglesia pobre, pero es una iglesia que siempre estuvo apoyando al apóstol Pablo con sus ofrendas para el ministerio que él tenía de predicación del evangelio. Hoy en día, a lo que ellos hacían de enviarle la ofrenda a Pablo cada quincena, cada mes, no sé cómo lo hacían, pero le enviaban ofrendas a Pablo para su sustento. Hoy en día a eso, hoy lo llamamos nosotros la ofrenda misionera. Usted puede leer el pasaje de Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 20. Filipenses 4, 10 al 20, donde usted puede ver cómo Pablo les da gracias a ellos por las ofrendas que le han estado enviando siempre. Y en ese contexto es que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de ofrendar. Estas iglesias de Macedonia que eran pobres, me hacen recordar a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9, que hace poco hemos estado estudiando en nuestra serie sobre Apocalipsis. Y ahí dice en Apocalipsis 2, 8 y 9, dice, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. El Señor le dice, iglesia de Esmirna, yo conozco tu pobreza. Pero entre paréntesis le dice, pero tú eres rico. Era una iglesia materialmente pobre, pero espiritualmente eran ricos. El contraste que se da en este mismo contexto de Apocalipsis capítulo 2 es lo que ocurre con la iglesia de Laodicea en el capítulo 3, versículo 17. Observe usted lo que dice de esta iglesia en el capítulo 3, versículo 17. Le dice, porque tú dices, o sea, el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí viene lo que el Señor dice ahora. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea era una iglesia materialmente rica, pero espiritualmente pobre. Yo digo una cosa, ¿usted qué prefiere ser? ¿Una persona materialmente rica, pero espiritualmente pobre? Hermano, esto no tiene nada que ver con que si usted es una persona rica materialmente, que sea malo, de ninguna manera. Porque si usted es una persona bendecida por Dios materialmente, gracias a Dios. Pero así como somos materialmente pudientes, ricos, también espiritualmente debemos ser ricos para con la obra de Dios en el dar. El asunto es el dar. Pero si usted es materialmente pobre, usted tiene que buscar que ser rico espiritualmente también. En el versículo número 3, Pablo dice, pues doy testimonio de las iglesias de Macedonia, que eran pobres, doy testimonio de estas iglesias de Macedonia que son pobres, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Qué hermoso versículo, en verdad. Dice que estas iglesias han dado conforme a sus fuerzas, o sea, conforme a lo que tienen, pero no se han limitado en dar, a pesar de que estaban en pandemia, en plagas, en pobreza, no se han limitado en dar solamente de acuerdo a lo que tienen, sino que han dado aún más allá de sus fuerzas, o sea, más allá de lo que tenían. Si usted tiene la Biblia de Estudio MacArthur, a mí me gustaría que usted vea lo que MacArthur comenta de este versículo número 3 de 2 de Corintios capítulo 8, versículo número 3. Y aquí en mis apuntes yo he puesto lo que MacArthur va a decir sobre la generosidad de las iglesias de Macedonia. Él dice así, Pablo empieza diciendo, doy testimonio. Pablo había sido testigo presencial de la generosidad de los macedonios, de estas iglesias pobres. Y él va a decir que él había sido testigo de 3 elementos, según este versículo, que había en estas iglesias. Elemento número 1, estas iglesias se habían dado con agrado. Dice, con agrado han dado, dice. La ofrenda, insistimos, es voluntaria.
El pueblo de Dios no debe de dar porque se sienta obligado, manipulado o intimidado. Eso no debe de ser jamás. Yo sé que a veces hay predicadores que dicen, el que no da viene la maldición, el que no da viene el juicio, y comienza a intimidar al pueblo. Hermano, yo creo que lo que se debe de hacer siempre es una enseñanza constante de la palabra de Dios, para que se vuelva parte del creyente, con el dar de una forma generosa y natural en toda condición y situación que nos toque vivir. El segundo elemento que MacArthur destaca de aquí de esta iglesia en este versículo es que habían dado conforme a sus fuerzas. Debe darse de manera proporcional, no limitarnos a un porcentaje fijo. Ojo, no hay que limitarnos a un porcentaje fijo. Dios espera que su pueblo dé con base en lo que tiene. En el Nuevo Testamento, la ofrenda toma como base mínima el diezmo del Antiguo Testamento. Ojo con lo que acabo de decir, ¿eh? En el Nuevo Testamento, la ofrenda toma como base mínima el diezmo del Nuevo Testamento. Quiere decir que hoy en día, en la época de la gracia, tenemos que tomar como mínimo el dar de la ley. Y el mínimo del dar de la ley es el diezmo. Quiere decir de que hoy en día no debemos de dar menos del diezmo. Esa es la gracia. La gracia de dar es dar más de lo que se daba en la época de la ley. Es por eso, como si alguien me dice, pastor, ¿debemos de diezmar? Yo le diría, no. El creyente no tiene que solo diezmar, el creyente tiene que dar más del diezmo. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. La ofrenda es más del diezmo. Conforme el creyente crece en conocimiento de la palabra de Dios, nos dice MacArthur en sus notas, y del Señor Jesucristo, tiene que ir desarrollando la gracia de dar. Hay un tercer elemento que MacArthur destaca de este versículo. Dice el elemento número 3, que estas iglesias dieron aún más allá de sus fuerzas. Dar es un sacrificio. El pueblo de Dios debe de dar de acuerdo con lo que tiene, pero en una proporción tal que le permita sacrificarse, porque la ofrenda es un sacrificio. Hermano, dar es no solamente dar lo que tengo, sino aún lo que no tengo. Y esto tiene base en las Escrituras. Usted recuerda, por ejemplo, cuando Cristo estaba ahí en el templo y Él presenció con sus discípulos a la viuda que era muy pobre y que ella dio todo lo que tenía, y cuando ella dio todo lo que tenía, dejó de ser pobre. Eso es lo que dice las Escrituras. Está en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Así que el dar no tiene límites para el creyente. El mínimo es el diezmo. El diezmo no es el máximo para el creyente. En el versículo número 4 dice, Pablo sigue hablando de estas iglesias que eran pobres, las iglesias de Macedonia, la iglesia de los filipenses, de los tesalonicenses y de los bereanos. Estas tres iglesias, Pablo dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, estas iglesias que estaban en un contexto de plaga, de enfermedad, de pobreza, estas iglesias suplicaron a Pablo que les dejasen dar para los pobres en Jerusalén, aun cuando ellos mismos eran pobres. Pero ellos no dijeron que nos den a nosotros, sino que nosotros queremos bendecir a otros. Y así lo hicieron. Y estas iglesias de Macedonia se han convertido en un ejemplo, en un modelo para las iglesias cristianas a través de los siglos. Es interesante, gente que ruega para que le dejen dar. Así es cuando se manifiesta la gracia de Dios que Pablo menciona en el versículo número 1. Tenemos el caso de Israel en el Antiguo Testamento, que insistían en dar para la obra del tabernáculo. Ustedes recuerdan esta historia, ¿verdad que sí? Ellos querían que se hiciera urgentemente la casa de Dios, y hacían cola y le rogaban a Moisés, queremos dar. Y de tal manera fue el querer dar que Moisés tuvo que decir, ya no den, es suficiente con lo que tenemos. Esta historia se encuentra en Éxodo capítulo 36, versículos 2 al 7. Y sería bueno, si usted lee ahí, que también lee el capítulo 35 para que vea el contexto de la historia. El versículo número 5 dice así,
Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 5, dice, Pablo sigue hablando de estas iglesias que eran pobres, recuerde el contexto, iglesias que estaban en una situación de pandemia, de enfermedad, de pobreza material. Dice que ellos dieron, dice, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hay dos pasos en el secreto de dar. Hermano, el dar no solamente quiere decir que uno mete la mano al bolsillo y da, o hoy en día, con la situación que estamos, uno que agarra el celular y haga una transferencia. Así no solamente es el dar, hay dos secretos para que uno dé conforme a la enseñanza escritural. ¿Cuáles son? Secreto número 1, según este versículo, se dieron primeramente al Señor. Ellos, las iglesias, se dieron a sí mismos, su corazón primeramente al Señor. Ese es como cuando el niño que no tenía para dar, se ofrendó a sí mismo. Creo que usted conoce esa historia. En una iglesia recogían ofrenda y como el niño no tenía para ofrendar, el niño pasó adelante y le dijo al pastor, pastor, yo me quiero ofrendar para Dios. El pastor dijo, ¿cómo? No entiendo. Y el niño le dijo, pastor, es que yo no tengo dinero para dar, pero yo quiero darme a mí para el Señor. Y ese niño luego cuando creció, se convirtió en un misionero que viajó a varios países del Oriente llevando la palabra de Dios. Así es, uno tiene que empezar dándose a sí mismo primeramente al Señor para luego dar lo material. Si usted no se da primero al Señor, para usted le va a ser difícil el dar la parte material del dinero. Secreto número 2, en el dar, dice, luego se dieron, luego a nosotros. Es decir, luego, cuando uno ya le ha dado al Señor, uno le va a dar con generosidad a la obra de Dios, porque ya me di al Señor, ya le entregué mi ser al Señor. Como creyente, no estamos hablando de salvación, sino el creyente si tiene que dar al Señor. Yo me doy primeramente al Señor, y luego que me doy al Señor, le doy con generosidad al Señor, porque esa es parte de mi sacrificio, parte de mi adoración, parte de mi liturgia a Dios, parte de mi entregarle todo al Señor. Cuando le damos primero nuestro ser al Señor, todos nuestros bienes materiales se convierten en algo fácil de dárselo al Señor para su honra y gloria. Todo lo dicho hasta este momento quiero irlo resumiendo en lo siguiente. Dar es un sacrificio. Esto debe de servirnos para entender cuánto le costó a Dios en dar a su Hijo Jesucristo por nosotros para derramar su sangre a nuestro favor. Y ahí le voy diciendo algo a usted. Dios le ama. Si usted aún no ha entregado su vida a Jesucristo, hágalo ahora. Abra su corazón y reciba la salvación que Dios ofrece en forma gratuita. Pero nosotros los que ya somos creyentes y que entendemos las Escrituras, tiene que quedarnos claro algo luego de ver este caso de las iglesias de Macedonia. Cualquiera que sea el contexto en que estemos viviendo, debemos de hacer la obra del Señor. Debemos de seguir hablando el Evangelio a otras personas y debemos de seguir dando con fidelidad a la iglesia del Señor. Hermanos, hermanas, no porque estamos en pandemia quiere decir que no le vamos a dar al Señor. Yo creo que todos los que estamos en los caminos de Dios no vamos a decir que el Señor nos ha olvidado. Yo entiendo que hay personas que sus trabajos se han cerrado, les han reducido el salario, no está funcionando por ahora algunos campos de trabajo que aquí en nuestra ciudad, en el país, en el mundo, pero ninguno de nosotros puede decir que no ha recibido nada cada día. Tenemos lo necesario y de eso que tenemos debemos de ser fieles al Señor en darle para la obra de Dios. No solamente estoy hablando en el caso de Palmas Reales, sino que si usted asiste a otra congregación, usted sea fiel al Señor dándole a la obra de Dios la ofrenda. Recuerde, lo mínimo que le podemos dar al Señor en el contexto hoy, no solamente el contexto de plaga, de pandemia, sino en el contexto de la gracia de Dios, lo mínimo es el diezmo. Es lo mínimo.
Recordemos lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo número 9. Dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y Pablo termina diciendo, mas la palabra del Señor o la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está encerrada, la palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios sigue dirigiéndose. Y yo siempre diré y doy gracias a Dios, porque Palmas Reales es una iglesia generosa siempre en su dar. En este año de pandemia que tenemos, como su pastor yo puedo decir, la iglesia siempre ha estado cumpliendo. Hemos siempre tenido lo mínimo para cubrir el presupuesto que tenemos de la iglesia y le damos gracias a Dios. No tenemos en abundancia que nos sobre, pero tenemos lo necesario para cubrir. Y yo le doy gracias a Dios, le doy gracias a ustedes por su fidelidad, pero les animo para que haya más bendición. Sigamos dando a la obra de Dios cualquiera que sea el contexto en que nos toque vivir. Sea un contexto de tranquilidad o un contexto difícil como el que ahora estamos viviendo.